La fotografía olvidada en la isla, en el rincón más tranquilo y oscuro de la base, Raven estaba revisando un cofre antiguo que había aparecido misteriosamente esa mañana. Con su capa oscura y sus ojos brillantes de energía, solía mantener la calma y el control en todo momento, hasta que sus dedos tocaron algo frío y plano entre pergaminos y polvo. Sacó una fotografía descolorida. En cuanto la vio, su expresión cambió por completo. Se puso rígido, apretó la imagen contra su pecho con fuerza, como si temiera que se desvaneciera o que alguien más la viera. Sin pronunciar ni una sola palabra, dio media vuelta y caminó rápido hacia su habitación. Un segundo después, se escuchó el portazo y el sonido del cerrojo cerrándose con firmeza. Jeff, que estaba cerca con los demás, como Jonesy, Calavera, Lindsay y algunos más, se quedó mirando la puerta con el ceño fruncido. Nunca habían visto a Raven actuar así. Siempre era reservado, pero nunca se aislaba de esa forma repentina. ¿Qué habrá visto?, preguntó Jonesy, con voz preocupada. Raven nunca pierde la compostura. Jeff se acercó y golpeó suavemente la madera. Raven. Oye, ¿estás bien? Abre un poco, solo queremos saber si pasa algo. Desde adentro llegó una voz apagada, baja y temblorosa, muy diferente a la habitual. Déjame solo, por favor. Necesito estar un rato en silencio. Se quedaron en silencio, intercambiando miradas de preocupación. Sabían que Raven guardaba muchos recuerdos y secretos de su paso por la isla y otros reinos, pero nada lo había afectado así antes. No lo vamos a presionar, dijo Lindsay con calma, pero nos quedamos aquí cerca. Si en algún momento quieres hablar, desahogarte o simplemente que alguien esté ahí, solo tienes que llamar. Se quedaron esperando, en silencio, respetando su espacio pero sin alejarse. Sabían que, por más misterioso y distante que pareciera, Raven también necesitaba sentir que no estaba solo cuando algo removía su interior. Y esperaron, con la preocupación en el pecho, hasta que él estuviera listo para salir y contar qué significaba esa imagen que había roto su calma. La imagen sin respuesta pasó un buen rato. Afuera, Jeff, Jonesy, Calavera y los demás seguían esperando sin hacer ruido, respetando el espacio de Raven pero sin alejarse demasiado. No escuchaban llantos ni agitación, solo movimientos leves y algún que otro suspiro contenido. Al fin, el cerrojo corrió con suavidad. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que asomara Raven. Tenía la postura un poco más encorvada de lo habitual, la capa algo desordenada y la mirada más lejana que de costumbre, pero sin mostrarse abatido ni triste. Seguía sosteniendo la fotografía entre los dedos, apretada contra sí mismo. Pueden entrar si quieren, dijo con voz neutra, sin demasiada emoción, aunque se notaba que no estaba del todo cómodo. Entraron despacio, sin agobiarlo. Jeff fue el primero en hablar, en tono relajado. ¿Todo bien? Solo queríamos asegurarnos de que no te pasara nada. Nunca te habíamos visto encerrarte así. Raven se quedó en silencio un momento, mirando la imagen que tenía en la mano. La acercó un poco más a su pecho, como protegiéndola, y negó con la cabeza. No es nada grave, respondió con calma. Solo me tomó por sorpresa encontrar esto. Despertó cosas que tenía guardadas y preferí estar solo un rato para ordenarlas. Jonesy intentó ver un poco más, pero Raven mantuvo la foto cubierta con sus dedos. ¿Qué es lo que muestra?, preguntó con curiosidad. Raven levantó la vista, sus ojos brillaban con esa luz oscura de siempre, pero no dio ninguna explicación. Algo de hace mucho tiempo, de otros lugares. No tiene importancia para acá, se limitó a decir, sin dar detalles. Nadie insistió. Sabían que Raven guardaba cientos de secretos de sus viajes entre dimensiones y realidades. No era raro que no quisiera hablar de todo. Bueno, dijo Calavera, rompiendo el silencio, mientras estés bien, nos alcanza. Si en algún momento querés contarlo o solo charlar, acá estamos. Raven asintió en señal de agradecimiento, guardó la fotografía en un bolsillo interior de su capa y ajustó su ropa recuperando poco a poco su porte habitual. Gracias por esperar. No volveré a aislarme sin avisar. Salieron de su habitación dejándolo tranquilo, pero todos se quedaron con la misma duda. ¿Qué habría en esa imagen para cambiar su actitud de golpe? Nadie preguntó más, y Raven tampoco volvió a mencionarla. Quedó así.
Un misterio más entre tantos que rodeaban al guardián de la isla. Después de esa tarde, todo volvió a parecer normal. Raven seguía siendo el de siempre. Callado, reservado, con su porte imponente y sus respuestas breves. Participaba en las misiones, se quedaba en su rincón tranquilo y no hablaba nada más de lo que había encontrado. Pero los más atentos notaron un detalle. De vez en cuando creía que nadie lo veía, sacaba la fotografía de su capa. La miraba en silencio unos segundos, con la mirada fija y ausente, y enseguida la guardaba otra vez, como si nada hubiera pasado. No cambiaba su expresión, no decía nada, solo un gesto breve que nadie alcanzaba a interpretar. Pasaron las semanas y esa costumbre se repitió varias veces, sin que él diera ninguna explicación. Jeff, Jonesi y los demás lo respetaron. Sabían que insistir no serviría de nada. Hasta que una mañana, al despertar, se dieron cuenta de que Raven no estaba en su habitación. No había señales de lucha, ni desorden, ni nada que indicara que hubiera ocurrido algo malo. Solo sobre la mesa, doblada con cuidado, había una nota corta. Decía simplemente: tengo que ir a resolver algo que esta imagen me recordó. No sé cuándo volveré. No me busquen, y así fue. Durante 2 meses completos, nadie supo nada de él. No apareció en ninguna zona de la isla, no hubo rastro de su magia ni de su paso entre dimensiones. Se fue tal como había vivido siempre, en silencio, dejando solo una duda más y una nota que no explicaba nada. La fotografía siguió siendo un misterio, y su partida, otra más. Pasaron los primeros días, luego las semanas, y al llegar al primer mes sin noticias, la tranquilidad inicial se transformó en inquietud. Al principio pensaron que tardaría un poco, que volvería cuando terminara lo que tenía que hacer. Pero cuando se cumplió el segundo mes entero y no hubo ni una señal, ni un rastro de su magia, ni siquiera un mensaje indirecto, la preocupación se apoderó de todos. Raven seguía siendo el tema de cada charla en voz baja. Jeff, que solía mostrarse indiferente ante casi todo, revisaba cada día los rincones más oscuros de la isla, esperando encontrarlo en cualquier parte. Jonesi repasaba una y otra vez la nota, buscando alguna pista oculta que no hubieran visto. Calavera y los demás hacían recorridos más largos de lo habitual, preguntando en todos los puntos de la isla si alguien lo había visto aparecer. El problema era que nadie sabía por qué se había ido realmente. No tenían explicación, no sabían a dónde había ido ni contra qué se enfrentaba. Solo tenían esa fotografía misteriosa que nunca mostró del todo, y una nota que no decía nada más. La incertidumbre empezó a pesar más que cualquier peligro conocido. Sin respuestas, la imaginación se les iba a todos lados. ¿Lo habría atrapado algo de otro mundo? ¿Había cerrado para siempre el camino de regreso? ¿O simplemente decidió quedarse en ese lugar lejano y olvidarse de ellos? Pasaron días en los que no lograban concentrarse, se saltaban rutinas, discutían sin motivo solo por la tensión acumulada. La espera se hacía eterna, y sin saber qué pensar, sentían que poco a poco estaban a punto de perder la cabeza. Por un lado, la esperanza de que volviera sano y salvo. Por el otro, el miedo de que esa fotografía hubiera sido el motivo para que nunca más volvieran a verlo. Pasaron 2 días más, y la desesperación ya estaba al límite. Todos daban vueltas por la base, sin saber qué más buscar ni dónde mirar, cuando a la mañana siguiente entraron a la sala común y se quedaron completamente paralizados. Allí estaba Raven, sentado en su rincón habitual, con la capa bien acomodada, sosteniendo una taza de humeante té entre las manos. Tenía la misma expresión serena y distante de siempre, como si no hubiera faltado ni 5 minutos, ni 2 meses enteros. Al levantar la vista y verlos en la puerta, los saludó con un leve movimiento de cabeza y una voz totalmente tranquila. «Buenos días». Por un instante nadie supo cómo reaccionar. Luego la emoción estalló. Jonesi y Calavera corrieron hacia él con los brazos abiertos para abrazarlo, mientras Jeff, mezclando alivio y rabia, avanzó con el puño listo para darle un golpe por la preocupación que les había hecho pasar. Pero Raven se movió con esa agilidad y control que solo él tenía. Sin apurarse, sin levantar la voz ni perder la compostura, se deslizó hacia un lado, giró suavemente en su sitio y dio un paso atrás.
Todos sus intentos de tocarlo se encontraron con el vacío. Esquivó cada abrazo y cada golpe con una facilidad sorprendente, sin derramar ni una gota de té. Cuando se detuvieron, desconcertados y con la respiración agitada, Raven volvió a sentarse, tomó un sorbo de su bebida y dijo con calma: «Ya estoy de vuelta. No pasó nada que no pudiera resolver». Nadie entendía nada. Su ropa estaba intacta, no tenía heridas, no traía explicaciones nuevas y la fotografía seguía guardada en su interior, sin mencionarse nunca más. Solo había vuelto, tan misterioso como se había ido. Todos se quedaron parados frente a él, sin saber si seguir enojados, aliviados o simplemente confundidos. Raven volvió a apoyar la taza en la mesa con suavidad, listo para quedarse en silencio como siempre, cuando de repente ocurrió algo que nadie esperaba. Entre los pliegues de su capa, resbaló un objeto pequeño y brillante, cayó al suelo con un sonido leve y rodó hasta quedar a la vista de todos. Era un lápiz de labios, de un tono oscuro y llamativo, totalmente fuera de lugar en él. Raven se quedó inmóvil un instante. No se alteró, no se puso nervioso, pero se agachó con mucha calma, lo recogió rápido y lo guardó en el mismo bolsillo donde tenía la fotografía, como si quisiera ocultarlo antes de que pudieran preguntar nada. Levantó la vista con la misma expresión de siempre, sin dar explicaciones, y solo agregó en tono neutro: «Un recuerdo de por allá. Nada importante». Nadie le creyó del todo, pero ya sabían que no sacarían nada más de él. Entre la foto misteriosa, su desaparición de 2 meses y ahora ese objeto extraño, lo único que creció fue la lista de preguntas sin respuesta que rodeaba a Raven. Y él, como siempre, siguió tomando su té tranquilo, como si nada hubiera pasado. Por fuera seguía igual. Postura firme, mirada tranquila, sin alterarse en absoluto. Pero por dentro, Raven sentía como se le aceleraba el pulso y la tensión le subía por el pecho. Que se le hubiera caído ese objeto había sido un descuido, y odiaba cuando las cosas se le escapaban de control. No alcanzó a recuperar la compostura del todo cuando las preguntas empezaron a llover sin pausa. «¿Dónde estuviste todo este tiempo?», preguntó Jonesy al instante. «¿Por qué no dijiste nada más en la nota? ¿Y qué es eso que te cayó?», agregó Calavera, señalando con la mirada el bolsillo donde lo había guardado. «¿De dónde salió?». Jeff se cruzó de brazos, con la mirada fija en él. «¿Y esa fotografía, qué tenía? ¿Por qué te fuiste justo después de verla?». Por fuera, Raven seguía imperturbable. Sus dedos apretaron levemente la taza, un detalle casi imperceptible que solo se notaba si uno prestaba mucha atención. Por dentro sentía que cada pregunta era un empujón para revelar más de lo que quería, pero mantuvo la voz estable y baja. «Estuve ocupado en un asunto que tenía pendiente. El objeto es algo que encontré por el camino, sin mayor valor. Y la foto, ya no importa». «¿Cómo que no importa?», insistió Jonesy. «Nos tuviste 2 meses sin saber si estabas vivo o muerto, y ahora volvés como si nada y no decís nada». Raven respiró hondo, un movimiento leve que sirvió para calmarse por dentro. Sabía que no podían entenderlo, pero tampoco pensaba dar explicaciones. «Volví sano y salvo». «Eso debería bastar», respondió, y volvió a tomar un sorbo de té, tratando de cortar la conversación. Pero todos sabían que no era el final. Las dudas seguían ahí, y aunque él fingía estar tranquilo, cualquiera que supiera leerlo bien podía notar que por dentro estaba mucho más nervioso de lo que dejaba ver. No se conformaron con su respuesta vaga. Poco a poco, las preguntas se volvieron más precisas y directas, aunque mantuvieron el tono tranquilo y respetuoso, sabiendo que si lo presionaban en exceso, se encerraría de nuevo. «Entendemos que haya cosas que prefieras guardar», empezó Calavera, hablando con calma, «pero ese lápiz de labios, no es algo que uno encuentre por casualidad en cualquier lado. Al menos podés decir si pertenecía a alguien». Jonesy asintió, agregando sin malicia: «No queremos invadir tu privacidad, pero nos da curiosidad. ¿Lo trajiste de ese lugar donde estuviste? ¿Tiene que ver con la foto que encontraste?». Jeff se acercó un poco más, sin cruzar la línea de la confianza. «Si es algo importante o personal, no te vamos a obligar a contarlo. Pero si nos decís que no es nada, es difícil de creer. ¿Hay alguien más allá de esa puerta que hayas ido a ver?».
Por fuera, Raven seguía con la misma postura, la mirada fija en la taza como si estudiara el líquido. Pero por dentro sentía como se le aceleraba el corazón. Cada pregunta iba justo al punto que quería mantener oculto, y le costaba mantener la voz firme. Sus dedos volvieron a apretar levemente la cerámica, un gesto casi imperceptible que solo delataba su tensión interna. Respondió con calma medida, sin levantar la vista. Viene de donde fui, sí. Y tiene que ver con lo que me recordó la imagen. Pero no es algo que pueda explicar en pocas palabras, ni algo que les sirva saber. ¿Es de alguien que conociste hace mucho?, insistió Jonesy con suavidad. ¿Alguien que creías que ya no existía? Raven se quedó en silencio unos segundos demasiado largos. Tragó saliva sin que se notara demasiado y terminó su taza de té de un sorbo, como buscando ganar tiempo. Solo puedo decir que ya resolví lo que tenía pendiente. El resto es parte de un pasado que prefiero dejar en su lugar. No hubo más preguntas en ese momento. Todos entendieron que ya habían llegado al límite de lo que él estaba dispuesto a compartir, pero se quedaron con la certeza de que ese pequeño objeto guardaba mucho más de lo que Raven quería admitir. Y por dentro, él seguía luchando por ocultar que esas preguntas lo habían puesto mucho más nervioso de lo que demostraba.